Hagamos memoria. Sentí la violación de mi propia hija. Tengo un caso donde una mujer le secuestran a su papá. Ella va y lleva el dinero que le dicen. Cuando le entrega el dinero, a los 5 pasos de espalda le dan un tiro al papá y lo matan. Lo matan, la cogen a ella, la secuestran por las escrituras de las tierras. Yo intenté 3 veces quitarme la vida, porque ya no lo soportaba más. El cuerpo de la mujer utilizado como un territorio más para las batallas, para los conflictos, para las guerras. Natación. Hubo mucha gente que se perdieron, que nunca supimos, los familiares, primos, hermanos, todos, de todo movimiento. Las mujeres embarazadas las rajaban, les sacaban los bebés, los botaban para arriba, les recibían el cuchillo, les quitaban las cabezas y se ponían a jugar balón. Los actores armados recrean y refuerzan prácticas de violencia sexual al interior de la familia, y que lo grotesco es que lo ponen en el espacio público, y lo ponen en el espacio público simbólicamente jugando un papel fundamental en la vida de las mujeres, que es atemorizarlas, crear terror y generar que una situación de miedo permanente. Eso que me le pasó a esa mujer me puede pasar a mí. Por ejemplo, los paramilitares han utilizado normatizar las relaciones de las mujeres en las comunidades, las horas en que deben salir al espacio público, las formas de vestirse, y si no lo hacen, pues tienen un castigo, y el castigo es público, como desnudarlas en una plaza pública, raparles el cabello. ¿Eso qué significa? Que una mujer que infrinja esa norma va a sentir que le va a pasar eso, y eso tiene unas implicaciones en la vida emocional de las mujeres de una magnitud que este país no se ha dado cuenta. Esas mujeres no tienen autonomía para transitar en el espacio público, no tienen autonomía para definir quién es su relación, a qué hombre amar o con qué hombre tener relaciones sexuales, porque las sancionan por eso. Entonces lo que nos está mostrando es no solamente el ejercicio en el cuerpo de las mujeres de un hecho de violencia, sino también constreñir la autonomía de las mujeres y generar un terror generalizado, que uno podría decir en términos de delito es la tortura, porque es a través de esos hechos torturar a las mujeres, que implica que si yo salgo, que si yo hago, pues yo voy a recibir esa sanción y vivir con un miedo permanente. En muchos de los conflictos internacionales se ha encontrado que los delitos de violencia sexual contra las mujeres tienen un alto componente político. No son crímenes de honor, no son crímenes de pudor, son crímenes políticos. Crímenes políticos que tienen que ver con implantar regímenes sociales, culturales y económicos, donde el patriarcalismo se exacerba. Y tienen en muchos casos connotación de crimen de lesa humanidad, como bien lo dijo nuestra Corte Constitucional, porque en ese marco de ser una herramienta más de la guerra,
pueden ser sistemáticos y generalizados. A nivel internacional ya existen estándares establecidos por la Corte Interamericana que determinan que el Estado colombiano es responsable por ciertas conductas cometidas por grupos paramilitares, especialmente en la comisión de graves violaciones de derechos humanos. Tanto en el caso Mapiripán, 19 comerciantes y otros casos, ya la Corte ha establecido que el Estado es responsable, y eso incluye actos de violencia contra la mujer cometidos por este tipo de grupos en el territorio colombiano. Cuando a una mujer se viola, la familia psicológicamente y moralmente cae también. Por medio de nosotras, ellos ofenden a los hombres, de esa forma ofenden al hombre, pero nos arrastran a nosotras, porque eso no es no tenernos en cuenta. Hacernos esta barbaridad es porque no nos han tenido en cuenta nunca. Fui amenazada y abusada sexualmente por los paramilitares que encabezaba Víctor Carranza. Junto con mi familia, yo, mujer cabeza de hogar, tuve que venirme con mis 4 hijos a sufrir las inclemencias de las circunstancias en la ciudad de Bogotá, con una discriminación muy aguda. Tuve que traer a mi madre en una condición infrahumana, ella maestra, pero que por hablar de educación y derechos humanos en el occidente de Boyacá, por haber fundado un colegio que se llamaba Colegio Cooperativo Antonio Nariño, por haber hecho un foro de derechos humanos por la defensa de la soberanía y los derechos de las mujeres, la violación de los derechos de las mujeres en el occidente de Boyacá, fuimos amenazadas de muerte. Tuvimos que despegarnos de nuestros procesos también educativos y también de formación, porque mi madre, ella trabajaba por culturizar la gente, porque saliéramos de la ignominia de lo que es no saber leer ni escribir. Ese fue el delito más grave por los cuales los paramilitares del occidente nos despojaron, haciendo una masacre a nuestras familias. Mataron a mi tío, mi primo hermano y mi otro primo hermano en una sola ronda. General de la Nación, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, solamente tiene reportadas 943 víctimas de violencia sexual de los paramilitares. De esas 943 víctimas que han surgido del proceso que se ha venido haciendo jurídico con los paramilitares de las versiones libres, solamente hay 3 sentencias. Entonces le muestra a uno la magnitud de la impunidad de los delitos de violencia sexual cometidos contra las mujeres. ¿Por qué la impunidad en torno a los crímenes sexuales contra las mujeres en territorios de guerra y con ocasión de la guerra? Esos trabajos fueron pioneros para darle visibilidad a un fenómeno que se produce por centurias en las distintas guerras, y es que las mujeres son sometidas a un macabro repertorio de violencias en época de guerra. Entonces hay que decir que esas tareas, esos trabajos de estos jueces, hombres y mujeres, han sido fundamentales para que hoy en día la Corte Penal Internacional lo incorpore como uno de los elementos sobre los cuales se pone una especial cuidado en términos de cuál es la voluntad política que tienen los países, y en especial los países en guerra, para erradicar, por un lado, trabajar de manera preventiva, para que esto no ocurra, porque eso es lo que hay que evitar, y cuando desafortunadamente ha ocurrido, para que el cuerpo judicial de ese país se desarrolle, no haya impunidad, la justicia sea efectiva, eficiente, y ese impedir que exista la total impunidad se convierta en un elemento de un nunca más frente a los guerreros que utilizan el cuerpo de las mujeres como territorios de guerra.
Hay veces que la violaban y ahora sí la mataban y la enterraban. Pues la amarraban, así la ataban de manos y pies, así abierta, entonces la gente podía. Y otras que eran voluntariamente, ya se regalaban para que no las mataran. A mí me daba, es decir, asco ver a otra persona se amarrada, que fuera pues voluntariamente, pues uno, ahí sí, pero los comandantes a veces lo obligaban a uno a eso. Y tenía que hacer eso, pues fue una guerrillera que le decían Daniela. Ella tenía 16 a 17 años, que la colmó en un retén falso de la autodefensa, por los lados de la Esmeralda. Pero la cogieron entre 8 hombres, todos eran compañeros míos. Y el comandante le obligó que la violaran, que si no la violaban la mataban. Pues la ataron de manos y pies. Ella gritaba, decían que la dejaran quieta, que mejor la mataran en vez de violarla. Nos sentimos rodeados, pues ellos primero nos dio cuenta, nos trataron lo peor y después se presentó que era Ejército Nacional. Al contrario, recibieron otro Ejército Nacional o algo, ya que nosotros nos tranquilizamos. No, primero llegó fue tratándonos lo peor, recibiendo, reempujaba a la gente, que eran guerrilleros, que sí, sabiendo que estábamos en una situación grave. Ya ellos lo habían mandado a rescatarnos. Ellos usaron muchas mujeres quedaron embarazadas. Lo peor en la vida que nos ha pasado a los planetarios, porque a ellos no les interesaba, violaban delante de su marido, delante de sus 2 hijos de 14 y 15 años, violaban a la niña de 14 y su esposa delante de ellos. Delante de ellos los ponían y las violaban delante de ellos. Cuando después que ya las violaban de todo, ahí sí mataron a los 2 muchachos y a los otros porque eran niños, todavía porque eran todavía niños todavía. Y el esposo y a la señora lo remitieron para San José, al hospital, porque ya no eran capaces de pasar tantos hombres, dime, de tantos hombres que pasaron encima de ella, porque hay unas que ya cuando cayeron fueron las primeras que cogieron, y ahí sí comenzó ya las otras mujeres, pero ya hay unas que se alcanzaron, unas abortaron, porque ya no querían saber nada de eso, muchas abortaron, ¿sí? Algunas querían quitarse la vida, muchos hicieron intento de quitarse la vida, porque ya estaban, muy el cuento, marcadas de tanta cosa, no sabemos, ¿sí? Mucha gente se fueron para unos para San José, otros vivían para Villavicencio, y se perdieron muchas personas, y muchas familias que no saben sus hijos, sus esposos, muchas matazones, comenzando que estaban matando a la guerrilla. Más encima recibimos el golpe del ejército que sentimos apoyado y sentimos lo peor. Y más encima viene la otra matazón de los planetarios. Entonces, ¿a dónde estábamos nosotros? Y nosotros en unas veredas que estábamos tranquilos, teníamos paz, tranquilidad, con nadie nos metían, con nadie todos trabajábamos. Obviamente, comenzando de mí, que la guerrilla me mataron a mi marido en el pleno en mi casa, a las 8 de la noche. Mi esposo murió en los brazos míos.
visibilizábamos el problema de las mujeres y propiciábamos espacios con convenios en las instituciones para que ellas validaran la primaria, por lo menos supieran leer y escribir y tuvieran una oportunidad de producir algo para ellas, ¿sí? Eso fue lo que agudizó mi desplazamiento forzado. Uno llega a Bogotá y es otro horizonte. Entonces tuve que, siendo yo profesional, porque yo soy enfermera, yo soy auxiliar contable, soy una persona con mucha experiencia en muchas cosas, yo pasaba hoja de vida, pero nunca tuve un empleo nuevamente en Bogotá. Entonces empezó el calvario de reclamar y pedir de la salud. Y siempre que uno pide aquí en Bogotá alguna cosa, es amenazado, es estimulado. Hernán Giraldo llega a la sierra 30 años antes, o sea, él es un hombre que lleva gran parte de su vida en la sierra. Él llega huyendo porque él tiene temas pendientes con la justicia en Caldas, y él llega a la región como un agricultor, ¿sí? Un agricultor que primero se presenta como un agricultor del café, pero que estamos en la bonanza marimbera y se hace también a la tierra para el cultivo de la marihuana y todo lo demás. Pero Hernán Giraldo empieza a vender a la región el tema de la seguridad. No podemos olvidarnos que es Magdalena, ¿sí? Magdalena es un departamento con unas familias muy poderosas, ¿sí? Con un lugar político en esta sociedad que piden protección, ¿sí? Que piden protección a una unión patriótica que está floreciendo, que piden protección a una guerrilla que les está extorsionando, y Hernán Giraldo lo que ofrece es eso, un ejército que puede cobrar cuentas, que puede cuidar de la guerrilla. Entonces, digamos que no son sus orígenes, ¿sí? Pero rápidamente se convierte en un señor paramilitar, ¿sí? Que tiene una región que domina, que tiene unos cultivos que domina, que tiene un ejército a su servicio y que decide sobre la vida social, política, económica de una región. O sea, Hernán Giraldo pone las normas. Si una mujer, que además es pues la discriminación que se sufre en todos estos procesos, si una mujer le es infiel a su marido, pues ese marido pone la queja a Hernán Giraldo y él decide si él le corta el cabello, la deja sin cabello y la pone a barrer todas las calles del pueblo para que tengan claro que la están castigando, ¿sí? Entonces es un hombre que impone la norma, que impone la justicia, que decide económicamente qué pasa con el presupuesto. O sea, en mucho tiempo Hernán Giraldo pagó a los profesores de la escuela, arregló el cementerio. O sea, ¿qué tipo de estado es un estado donde la educación la paga un paramilitar? Hernán Giraldo, además de ser conocido como el Viejo y el Patrón, también es conocido como el Taladro, ¿sí? Y su apodo lo debe a que él tenía una acción de violencia sexual contra niñas, sobre todo menores de 14 años. Él realmente decía que una mujer mayor de 17 años o mayor de 14 años para él era muy vieja. Entonces hay registros de violencia sexual cometida contra niñas de 9 años, de 10 años, y es conocido como el Taladro porque su placer estaba en el desvirgo, ¿sí? En el desvirgo de las niñas, y no porque se pensara que era una práctica cultural o como se ha dicho en otros momentos, o porque la virginidad tenga un lugar muy importante en la cultura costeña. Primero porque Hernán Giraldo no era costeño, era de Caldas, ¿sí? Pero segundo porque un poco lo que él compartía con su tropa era el placer que sentía al escuchar las niñas quejarse y llorar por el desvirgo del que eran víctimas. Por eso hubo múltiples violaciones vaginales, pero múltiples violaciones anales también, de niñas de 9 años, y por eso la Corporación Humanas dijo, eso no solamente es un acto de violencia sexual, eso es un acto de tortura, porque su placer estaba dado en causar dolor. Y de hecho, hombres de su tropa utilizaron la misma estrategia, solamente del desvirgo de las niñas, sino de violaciones anales, porque era el placer de generar dolor, en este caso a las niñas menores de 14 años. Nosotros documentamos más de 50 casos de niñas
menores de 14 años que tuvieron hijos e hijas de Hernán Giraldo. Es una paradoja también cómo se ha comunicado este tema, porque lo que se decía era, no es un violador de niñas, sino que había, por ejemplo, titulares de prensa que decían, es un padre responsable, porque ha reconocido a más de 50 hijos e hijas. Ingresa a la región y también lo que hace, por ejemplo, es violar las mujeres que consideran mujeres de Hernán Giraldo. ¿Sí? Eso, cómo utilizan las mujeres en esa guerra. Entonces es un dominio paramilitar. Bueno, hay luego un acuerdo entre los paramilitares y Hernán Giraldo está ahí y por eso luego se desmoviliza. Pero también hay una figura del gran señor, sí, Hernán Giraldo como el gran señor, como el benefactor, como el hombre que dio recursos, y por eso el acto de movilización de Hernán Giraldo fue un acto acompañado de una sociedad que lo respaldaba. Pero es también preguntarle al Estado cuáles son los vacíos que está dejando, que efectivamente se valora un paramilitar porque da educación, porque apoya en salud, porque hay un vacío estatal. La Fiscalía imputará cargos en contra del extraditado ex jefe paramilitar Hernán Giraldo por el presunto abuso sexual de por lo menos 19 menores de edad, entre otros delitos. La diligencia prevista para las próximas horas será transmitida vía satélite a la Sala de Justicia y Paz localizada en la ciudad de Barranquilla. Giraldo se desmovilizó en el año 2006, pero fue extraditado en el 2008. Desde el 2004 está acusado de narcotráfico por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia. La acusación se convierte en una de las primeras imputaciones por delitos de género cometidos por ex jefes paramilitares. Los soldados violaron a unas mujeres que estaban capturadas. Doble Cero dio la orden de llevarlas a la finca La 35 y allá fueron asesinadas y fueron violadas por 100 soldados. Fueron enterradas allá. Eran como 3 mujeres de la zona. Ha significado la manera como los paramilitares han librado esa guerra macabra y degradada en Colombia, se ha encontrado en muchas de las investigaciones que se han hecho en Colombia, y de manera especial 3 trabajos, recuerdo, del Centro de Memoria Histórica, el de Bahía Portete, el de Esta Guerra No Es Nuestra, que narra la masacre del Salado, y Mujeres, Coca y Guerra, del Putumayo, del Placer, ese nombre paradójico, el Placer, una de las zonas donde hubo pues presencia de las FARC, pero después de los paramilitares. Estos 3 libros nos muestran cómo de manera absolutamente calculada y planificada los paramilitares utilizaron la violencia contra las mujeres como una herramienta política para generar desplazamiento, para destruir comunidades. En el caso de la masacre de Bahía Portete, atacaron a las mujeres que eran las narradoras, que son figuras sagradas dentro de las comunidades guayús. Atacaron a las mujeres que eran maestras y atacaron a las mujeres lideresas en la organización de un grupo que sabemos la mujer cumple un rol fundamental. En el Salado también. En el Salado fueron y buscaron las mujeres que cumplían tareas muy especiales de agenciamiento y defensa de derechos humanos. Por eso se ha venido abriendo de manera específica en Colombia una documentación sobre qué ha significado, digamos, este repertorio macabro utilizado por los paramilitares en torno a el cuerpo de las mujeres. La Casa de la Mujer hizo la parte académica de la investigación que Intermonosfan realizó sobre la primera encuesta de prevalencia de violencia sexual en el marco del conflicto armado. ¿Qué nos arrojaron esas cifras? Es en un periodo de 2002-2009, se necesita actualizar, pero muestra una radiografía de la situación. Fue una muestra de 2.600 mujeres con encuesta casa a casa, y lo que refleja eso es que en los 400 municipios con presencia de actores armados, 460.000 mujeres dijeron reconocer que tenían una situación de violencia sexual producto de o un actor de la insurgencia o de los paramilitares o de la fuerza pública.
psíquicamente, no solamente para la mujer, sino para ese hijo, significa problemas muy grandes de rechazo, de desestabilización emocional, de ella tener que asumir una responsabilidad emocional y económica sin quererlo, y como lo dicen las mujeres, te lo voy a traducir en lo que las mujeres nos dicen, el permanentemente tener que tener en un hijo que le recuerde qué fue lo que pasó y quién es el victimario, y eso necesariamente implica una relación que no es sana ni emocionalmente, ni para el hijo o la hija, ni para esta mujer. Que a mi propia hija me la violaron a los 15 años. Tuve que criar, estoy criando a mi nieto, es producto de esa violación. Pero yo creo ese niño no tiene la culpa. Entonces, a mí, a las personas que me hicieron eso, y si hoy en Dios existe, hasta su cuarta generación paguen eso. Que hablemos, que lo digamos, que enfrentemos las situaciones, porque ellas no pueden estar pariendo a un niño que van a nacer con resentimientos, a un niño que va a nacer oprimido, a un niño que va a nacer con traumas. Sexual contra las mujeres, tanto en el contexto del conflicto armado como en el contexto privado, que también es de una magnitud superior que en el contexto del conflicto armado, lo que nos está diciendo es de una sociedad que no es democrática, nos está diciendo una sociedad que le falta mucha ética, en el sentido de considerar que si una sola mujer en este país es abusada sexualmente, la sociedad toda debiera volcarse a atender a esa víctima y sancionar. Por el contrario, en una sociedad que le falta mucha sanción social y ética a quienes abusan sexualmente de las mujeres. Es una sociedad que realmente es indiferente al dolor de las mujeres víctimas de la violencia sexual. Eso no lo repara nadie, ni el oro del mundo lo repara eso. Hay muchas mujeres que tienen pesadillas, que tenemos pesadillas, andamos con miedo, si andamos para el centro, piensa que nos están persiguiendo, ¿me entiendes? Uno anda con ese miedo a toda hora, uno anda con ese miedo como que si lo están persiguiendo, a qué hora le llegan a uno, que llega tarde en la noche, le golpean la puerta, ya llegan a matarlo. Sí, uno anda con esa psicosis, con esa cosa. Cuando mataron a la mujer de mi embarazo, abuela con más novia, me causó rabia. ¿Por qué? Que ella la mataron injustamente. Muchos civiles que no tenían nada que ver y también los mataron. Un fusilazo, le pegaron 3 tiros en la cabeza. ¿De frente o de espalda? De frente. Todas las personas que están en la cancha era de frente, viéndolos a nosotros. ¿Y la gente qué hacía? ¿Lloraba, gritaba? Unos que lloraban, otros que quedaban callados porque ya sabían que lo iban a matar. La violencia contra la mujer es una gravísima violación de derechos humanos, afecta la dignidad no solo de la mujer sino también de la familia y de la sociedad en su conjunto, y la impunidad genera esa repetición y crea un mensaje de tolerancia de ese tipo de delitos en la sociedad que es terrible y que afecta a la sociedad en su conjunto. Entonces es importante combatir, lanzar mensajes fuertes de que se protege a las mujeres, se protege la dignidad de las mujeres, y con eso realmente se refuerza el Estado democrático y el Estado de Derecho en su conjunto. Toda la sociedad solamente se encarga de discriminar y señalar,
pero no de afrontar y sacar adelante, ayudar a salir adelante. De eso se encarga la sociedad. Que las mujeres les da miedo también que la revictimicen, porque si llegas a una entidad y tú piensas que te va a atender una mujer que se va a compadecer contigo y que va a estar contigo, no, te atiende de pronto una mujer, pero diciéndote, mirándote despectivamente, diciéndote, y a ti te violaron. Eso no lo creo yo. O sea, ¿y cómo? ¿Y tú qué tenías puesto? O sea, según por la vestimenta de las mujeres es que tienen derecho los hombres a hacer uso de ellas. Según por el trabajo de las mujeres es que tienen derecho los hombres a hacer uso de ellas. Ni siquiera una mujer que esté trabajando como trabajadora sexual, la pueden violar. ¿Y quién dice que no? ¿Quién dice que no? Los ignorantes. O sea, lo que pasa es que en esto falta mucha capacitación. Los cánticos de entrenamiento de la fuerza pública, hay cánticos que son muy despreciativos frente al cuerpo de las mujeres, algo así como ese fusil es como una mujer para usarlo, ¿entiendes? Entonces creo que es la guerra lo que hace es recrear las valoraciones sobre las mujeres y ponernos en una situación de objeto, de minusvalidez, de que se nos puede coger y utilizar a la mano del que sea. Que las mujeres tenemos una dignidad humana que no puede ser atentada, que no puede ser, contra su dignidad no se puede atentar bajo ninguna forma, que tenemos una autonomía, que tenemos un cuerpo que es nuestro, que no es dueño de nadie, ni del Estado, ni de la Iglesia, ni de los actores armados, y que ese cuerpo tiene que ser respetado, que nos consideren sujetos de derechos, pero más que eso, seres humanos que tenemos una dignidad y tenemos una autonomía. Ellos pretenden degradar la dignidad de las mujeres, degradar también lo psíquico, para que la mujer no tomemos conciencia de los valores que tenemos. Como se considera que nuestro cuerpo es de los varones, que nuestra sexualidad es su propiedad, que nuestro placer depende del placer de ellos, que entonces abusar o atentar con nuestra autonomía corporal es atentar contra la virilidad del varón, que es lo más grave, porque la virilidad del varón se deposita también en el cuerpo de las mujeres. Es más viril aquel hombre que tiene más mujeres, que tiene más relaciones sexuales, y el que tiene una vida distinta, pues no es tan viril. Es una desgracia más bien que nunca el tipo tuvo la culpa, fue el malo, sino tú te dejaste, tú lo provocaste, tú estabas donde no debiste, no porque tú tenías esa minifalda, el tipo le provocó, porque como nosotros vivimos en una sociedad machista, la mayoría de las mujeres, ¿por qué no tienen una pareja estable? Porque no soportan el toqueteo, porque no soportan estar con un hombre, porque no soportan que llega el momento en que ellas acceden a estar, y no sé qué, pero ya llega el otro momentico donde te estás acordando y donde tú dices, no, quítate de aquí. Entonces ya el hombre no soporta eso, ya el hombre dice, no, esta mujer tiene otro tipo, no quiere acostarse conmigo, ya esta mujer, entonces ya el hombre se va y se termina todo. Y nosotras es un templo que debe entrar el que nosotros queramos, ¿cierto?
Entonces, y si entra otra persona que tú no quieres, tú te vas a sentir mal, tú vas a estar, vas a estar mal. Y para nosotros eso nos marca la vida. Estoy aquí para contar la historia de otra mujer. De una mujer que no puede dar su testimonio por la violencia. Es una mujer que se casó a los 16 años con un hombre mayor y tuvieron 3 hijos. Ella vivía feliz y tranquila hasta un día que llegaron los paramilitares y le mandan a llamar. Y le dijeron que si ella quería ver a su familia viva, que tenía que irse con ellos. Se la llevan ante un comandante y el comandante la viola. Se la llevaron para el placer, la metieron en una casa donde ellos podían hacer todo lo que querían hacer con ella. Era una casa donde vivían solo mujeres de entre 15 y 27 años. Había una señora que era adulta, era la única que salía a hacer los mandados, digamos así, porque a las muchachas no las dejaban salir para nada. La casa tenía un solar grande, tenía un hueco a donde metían todos los muertos, las amenazaban y les decían todo lo que tenían que hacer, lo que ellos les dijeran, y si no que iban a dar a ese hueco. Solamente lo que hacían ellas ahí era lavar la ropa de ellas, la de los señores, ver televisión, y a las 8 de la noche a los cuartos y a esperar los tipos para mirar qué era lo que venían a hacer con ellas. Las amenazaban, tenían relación sexual. Yo me sentía que los encontraba ya eran por proteger la familia. Un día le pasó a ella que llegaron 3 paramilitares y abusaron todos 3 al tiempo de ella. Sí, ya ella no se aguantaba más, el cuerpo no se le aguantaba, la cabeza, ni la vida de ella era para más, sino que se tenía que ir de ahí. Ella salió como con los ojos cerrados cuando ella iba con tal de no ver nada, sino ver solamente donde ella iba a llegar, ante un familiar. Y llegó a Nariño. Ella pensó que la iban a recibir bien, mentira, la recibieron diciéndole que ella era la mujer de un paraco. Para ella fue muy duro al sentirse de que le dijeran que ella era la mujer de un paraco. A los 8 días de que ella se escapó, se lo llevaron al hermano, lo desaparecieron. Para ella eso es muy duro en los momentos que ella volvió a donde la familia, porque ella se siente muy inclinada por el esposo, porque cuando va a tener las relaciones sexuales con el esposo la maltrata, la coge con mucha fuerza, con muchas potencias, porque le dice que eso es lo que ella se va a buscar con los paramilitares. La reparación para las mujeres significa poder resignificar ese hecho, emocionalmente resignificar ese hecho y sobre todo trabajar mucho la culpa con las mujeres, porque todo ese entramado cultural, pues las mujeres psíquicamente no lo creemos y sí consideramos que somos culpables. La violencia sexual fue una práctica ejercida por todos los grupos paramilitares. Todo el que tenga arma y sea malo puede hacer eso, o sea, es el patrón de una violación. Que hay un ejército paramilitar que utilizó la violencia sexual, que son responsables por delitos sexuales, no solamente por accesos carnales violentos, sino por acosos sexuales, por actos sexuales abusivos, por acceso carnal con menores de 14 años, creo que la práctica contra las niñas fue sistemática, los actos de esclavitud sexual, por ejemplo, por el bloque Catatumbo en norte de Santander son altísimos, de casas donde llevaban mujeres o trabajadoras sexuales que traían de Antioquia y donde las ponían a atender en una noche 200 hombres, donde les ponían coca en la vagina para que soportaran, o sea, mujeres que después de 8 días eran asesinadas porque ya, o sea, mujeres a las que no se les pagaba, porque trabajadoras sexuales, o sea, realmente creemos que hay unas responsabilidades de múltiples delitos sexuales. No, hay una deuda con las mujeres víctimas de violencia sexual
pues no es posible hablar de 2 sentencias a 8 años de la ley. La verdad de lo que ha pasado no se ha dicho tampoco, o sea, siempre se ha visto una mujer y se dice, es que ella quería, es que le gustaban, es que tuvo un hijo, pero detrás de esos procesos, pues hay que preguntarse qué pasó. Nosotros encontramos mujeres jóvenes que vivieron incluso con paramilitares, que tuvieron hijos o hijas de ellos, y que todo eso fue un proceso donde las esclavizaron sexualmente, donde les decían, usted vive conmigo, y asesinamos a su mamá, a su papá, paramilitares que vivían con ellas y las encerraban 20 días en una casa, dejaban mercado y a los 20 días regresaban. O sea, que ellas pueden denunciar hoy porque están muertos, porque están en la cárcel, pero que en ese momento no era posible. A nosotros de víctimas nos están mirando, como dice el cuento, como sin nada. Y nosotras, muchas familias, no teníamos para darle comida a nuestros hijos. Y todo lo que perdimos, tierras, vivienda, para los que nos matan los familiares, los que nos matan nuestros maridos. El gobierno nos tiene como nosotros, como eso es, que dicen, no, eso es mentira, eso es falso, pero como no son ellos los que han sufrido, los que han comido la mierda, como dice el cuento, disculpe la palabra, como uno dice, el dolor de una de mujeres, lo que les toca a uno sufrir, ¿sí? Ellos nomás pensar nomás allá para el armamento, listo, fuera, con nosotros vale, pero ¿cuántas mujeres hemos callado? Dime, ¿cuántas nos han dado los niños, niñas? Y nosotros no estamos callados. Yo hasta este año de diciembre que pasó, yo tenía temor a hablar, declarar, yo no le comentaba a nadie, no hablaba con nadie. Yo era muy agresiva con las demás personas, con mis hijos. A mí no me importaba decirle hasta lo que era, porque estaba decidida a morir lo que fuera. Así facilito estaba decidida para morir, porque a uno no le importa, en ese estado a uno no le importa nada. No es verdad que las mujeres no quieran denunciar. En tantas reuniones que hicimos con Iván y con tantos grupos de mujeres y colectivos, las mujeres decían, no es verdad que no queramos denunciar. Lo que tenemos son muchos obstáculos en la justicia para que nuestro testimonio sea recibido con respeto, con empatía, con sensibilidad, para que muchas veces en territorios de guerra no seamos nuevamente revictimizados, como fue el caso de Angélica Bello, de María Eugenia Urrutia, por nombrar solo 2 mujeres. Desplazada del departamento de Chocó, fui violentada personalmente frente a mis hijos. La primera violación fue durante el desplazamiento en el 98 por paramilitares, por 2 de ellos en el 98, salí desplazada de Tocoma a Chocó. Llego aquí a Bogotá y cuando nos reunimos con algunas compañeras para hacer visibilidad de nuestros derechos, a través de la organización de Afronpaz empezamos a recibir nuevas persecuciones y nuevamente vuelvo a ser violentada sexualmente. Una fue en el palo del ahorcado, en el sector de Soacha, donde se me presionaba y donde se me obligaba a abandonar el trabajo. Nuevamente lo volví a vivir hace aproximadamente en agosto del año pasado en Mosquera. Vuelvo a vivir otra violencia sexual por los mismos actores, ahora pues con diferentes nombres, primero paramilitares, águilas negras, se identificaban en aquella época como los rastrojos. Estos hechos de violencia, el dato es que la Fiscalía investiga 206 casos, según lo que nos informa para este debate, en la respuesta que nos hizo llegar, y que la Fiscalía también nos dice que en la justicia solamente hay 6 condenas por violencia sexual en medio del conflicto. Puede ser que ese dato que se nos da para el debate no sea exacto, pero la realidad es que es una cifra escalofriante. Yo hice hace 4 meses un debate sobre este asunto, sobre los niños y la guerra, en el Congreso de la República, y presenté algunas denuncias
sobre algunos miembros de las fuerzas militares que han estado involucrados en el tema de abuso, no solo contra los niños, que en ese caso mi debate estuvo ahí centrado con esa lista, sino también contra las mujeres. Y a mí me preocupa enormemente el silencio total del ministro de Defensa y de los altos jerarcas de las fuerzas militares, porque en aras de mantener la moral en alto de las tropas, como lo dicen, no ha habido un rechazo contundente. Sabemos que existe una circular de cero tolerancia a la violencia sexual, pero en este debate pregunté por acciones concretas que venían adelantándose en zonas donde hay denuncias. Arauca, pues la muerte de los niños por parte de este asesino y violador Muñoz, pero en el Putumayo tenemos quejas, en Cauca tenemos quejas, en la zona de Amazonas tenemos quejas, y no hubo respuestas contundentes, son respuestas en abstracto. Yo quisiera ver a un ministro de Defensa con el coraje y la capacidad de poder decir él, delante de sus tropas, no admitimos, no toleramos ninguna forma de violencia contra las mujeres, ni siquiera con ocasión de la guerra. No lo hemos oído, ese es un perdón. Si bien el presidente ha pedido perdón por lo de Bojayá, si bien pidió perdón por la masacre de las Caucheras, a propósito de los 100 años de la masacre de la Casa Arana en el Amazonas, no lo hemos oído decir ni una sola palabra. No han salido a pedirle perdón a las mujeres por lo que ha ocurrido con algunos integrantes de las fuerzas militares. Nos deben ese perdón. Hay un altísimo nivel de impunidad que se sostiene incluso por las propias cifras que proporciona el Estado y la Fiscalía, y especialmente en los casos de violencia contra la mujer hay muy pocas sentencias condenatorias a grupos paramilitares, a líderes de grupos paramilitares en todos los procesos, tanto de la justicia ordinaria como en el marco de justicia y paz. Entonces eso realmente es uno de los retos más grandes que enfrenta Colombia, combatir este altísimo nivel de impunidad, y eso implica no solo la aprobación de legislación adecuada, sino también un trabajo muy fuerte dentro del Poder Judicial para perseguir estos casos y para luchar contra los obstáculos que existen y las barreras que enfrentan las mujeres a la hora de acceder a la justicia. Nosotras hemos hablado con algunas víctimas, con organizaciones que lo que repiten es que las mujeres enfrentan obstáculos enormes al acceder a las autoridades, interponer las denuncias, que se sienten intimidadas, que se sienten amenazadas, que los procesos no avanzan. Entonces creemos que ahí es donde tiene que hacerse un mayor trabajo. No somos ni una, ni dos, ni tres, somos miles de mujeres en este proceso. ¿Qué es lo que habría que hacer? Voluntad política y recursos. Creo que con la institucionalidad que hay, las leyes que tenemos, si le sumamos voluntad política y recursos, podríamos dar mejores respuestas para la enorme tragedia que viven las mujeres víctimas de la violencia sexual. Tenemos un don. El don de nosotras es parir. Ese don nos lo dio Dios, de procrear. Nosotras somos las que guardamos 9 meses un hijo, que nosotras no podemos tener ni secretos, ni resentimientos, ni nada. Nosotros todo lo tenemos que decir. Estamos en el tiempo de Dios, no estamos en el tiempo del hombre. A nosotros de víctimas nos están mirando, como dice el cuento, como sin nada. Y nosotros, muchas familias, no teníamos para darle comida a nuestros hijos. Y todo lo que perdimos, tierras, vivienda, para los que nos matan los familiares, los que nos matan nuestros maridos. En este país hasta se nos reconoce la condición de madres, pero cuando lo que aflora también es que hay una violencia por el solo hecho de ser mujeres como tal. Eso no despierta sensibilidades. Nadie sabe
lo que está viviendo uno. Uno ríe, habla, pero nadie sabe el dolor de uno. La guerra exacerba el paramilitarismo. Vivimos en una sociedad patriarcal. Las sociedades patriarcales marcan una enorme diferencia asimétrica entre los hombres y las mujeres, entre los adultos y los pequeños, entre los blancos y los negros, los indígenas, pero la guerra exacerba todo eso y lo vuelve un marco de dominio y de explotación y de exterminio, también en el caso de las mujeres. Y eso fue lo que hicieron los paramilitares. Yo solamente estoy hablando de algunas zonas del país, pero las mujeres fueron y fuimos herramienta, un arma más dentro de la guerra, pero también, hay que decirlo, se encontraron con una resistencia maravillosa de las mujeres. O sea, quisieron amilanarlas, quisieron vulnerarlas y por supuesto las vulneraron, pero la resistencia y la capacidad que tenemos las mujeres de cuidar la vida en todas sus expresiones, en todo su momento, y de transformar ese dolor en capacidad de trabajo con otras, creo que hoy en día es una reserva ética en Colombia. Me ha dolido tanto lo que hicieron con mi hija y lo que hicieron con mi nieto, ponerlo a sufrir en las condiciones que nos ha tocado a nosotros, ¿sí? Y duele mucho eso, porque yo he tenido que sufrir en mi hija todo lo que las mujeres han tenido que parir hijos indeseados. Es muy doloroso, y dañarle el ego y la personalidad de mi hija y destruir psicológica y psíquicamente a toda mi familia. Sí, terrible ha sido, porque mi hija ha tenido que superar eso, y yo que soy madre también. Aunque duele y duele, porque mi hijo yo tengo 4 hijos, y a mis hijos psicológicamente les ha causado mucho daño. Pero mi hija menor, que se llama Marta, me dijo: mamá, vamos a sacar adelante ese niño, porque nosotros sí sabemos de derechos humanos, sabemos respetar la vida. Duele, y lo he sentido en mi propio corazón. Yo no le he hecho mal a nadie para que me hayan hecho eso. Yo he ayudado a las personas sin esperar recompensa de nada. Yo soy pobre, no tengo nada, no tengo dónde vivir, no tengo nada, pero sí dignidad y soberanía. Y pido justicia divina, porque la ley de nuestro país no hay justicia. En nuestro país, qué vergüenza ser colombiana, de haber parido aquí, porque Colombia no sabemos de valores. La guerra nos vuelve y nos hace muchísimo más vulnerables a las mujeres, a los viejos y a los niños, que a los guerreros. Ellos siempre están armados, nosotras pocas. Sí hay mujeres involucradas en la guerra, pero muy pocas. Las mujeres seguimos estando al tanto de cuidar la vida.